Llegado el tiempo de la primera entrevista, ya está con nosotros el distinguido invitado. Se trata del licenciado Melanio Paredes, distinguido educador y político. Bienvenido, Melanio. Buenos días y unirme a las oraciones por el restablecimiento de la salud de buen amigo y hermano Luisín Mejía. Se advirtió hoy que hizo falta. Sí. Aunque uno de los amigos del panel hizo el salmo que se habitúa diariamente, es diferente. Claro, claro. Y además hubo otra persona que habló de edad. Yo creo que eso es insano, porque un problema de esa materia se puede dar en un niño, en un joven o en un anciano. De manera que me parece que no es una buena defensa al inconveniente que está atravesando el hermano Luisín Mejía. Usted se me refiere a mí, profesor Paredes, y yo le puedo adelantar que la información me la dieron los médicos en esos términos, por un asunto de que nadie vaya a pensar que son debilidades propias de algún, dice la precisión, nadie vaya a pensar que el Luisín tiene algún tipo de, digamos, tuvo algún tipo de accidente cerebrovascular, sino que fue un asunto que pasa con mucha frecuencia, pero hay gente que puede ser, a mí me ha pasado, yo me he dado 20 golpes y no me pasa eso, pero que ese tipo de cosas, en la medida que pasan los años, los organismos, el mío, no cura igual que hace 20 años. Pero recuérdate que los imagino niños, que suyo tampoco. Recuérdate que los chichones, como llamamos a los niños, rápidamente ¿Ves? se le ponen cosas a los niños. A los niños se que le bajan. En todas las edades. Y se le bajan como iba por Sí, un poquito de hielo. Exacto, el golpe me lo doy yo y hay que hacerme lo que hicieron a Luisín. Porque así es la vida. Es así. Profesor, mire, hay dos temas importantes que queremos tratar con usted. El tema político, por un artículo que usted escribió ayer, donde maltrata a su propio partido, y el tema educativo en ocasión del inicio del año escolar. Que quisiera que comenzáramos por ese. Por el educativo. Sí, y naturalmente abordar el otro tema. Con mucho gusto. Mire, vi que alguien escribió o planteó recientemente, en ocasión de que los precios de los textos están carísimos, y se recordaba aquella vez que usted planteó el texto único. Dice, parece que la solución la vamos a ver en el futuro, que era la que planteaba Melanio. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento todavía? Sí, y quisiera comenzar, si me lo permiten, un poco comentando las iniciativas que ha tomado el gobierno del presidente Danilo Medina, que naturalmente tendrá que abordar este tema con la debida seriedad, porque fui testigo de sección, fui invitado a la graduación de los primeros alfabetizados del programa Quiqueya Aprende Contigo el pasado jueves en el Palacio de los Deportes. E igualmente el ministro tuvo a bien invitarme a la apertura del año escolar en Montellano. Debemos madrugar el lunes para estar presente allí, y lo hice porque me sentí entusiasmado con el discurso del presidente Medina el pasado jueves. Evidentemente fue una rendición de cuenta de su primer año. Fíjense que para el 16 de agosto no hay, como en el caso de los 27 de febrero, una rendición de cuenta del presidente, pero yo pienso que el presidente aprovechó este escenario, magnífico escenario, para hacer una rendición de cuenta al país sobre su primer año, y lo fundamentó y lo centró en el tema educativo. Nosotros todos los que tuvimos la ocasión de, no tuvimos la ocasión de estar en el preescolar, tuvimos 12 años de escolaridad, entrando ya mayorcito de edad en primer grado, y en el caso mío, desde el año 73, muy joven por cierto, me vinculé al sistema educativo como docente. De manera que son muchos años vinculado al sistema educativo. Yo no había visto nunca antes un primer mandatario, un estadista, tan comprometido, con una voluntad política tan manifiesta como lo ha expresado Danilo Medina en este primer año, y como lo presentó ese día, el pasado jueves en el Palacio de los Deportes. Y lo dice una persona que todo el que me conoce y conoce las interioridades, no saben que yo no estoy, ni estoy siendo gracioso, ni estoy haciéndome el gracioso ante una situación. Pero es el convencimiento de que hay una voluntad política manifiesta para enfrentar seriamente el tema educativo. En el caso del discurso del presidente,
habló de programas interesantes, habló de que ella aprende contigo, que yo siempre he dicho que es la deuda social acumulada. Pero habló, y yo lo había dicho en algunos artículos, también se había referido a ello Oscar Medina, la atención a esos niños en edad temprana, porque esos serían los futuros analfabetos si hoy no le prestamos atención a mejorar la oferta educativa para que esos niños sean bien alfabetizados. Y él hablaba de unos 670,000 niños de primaria. Se ha retomado el tema primaria porque internacionalmente las estadísticas vienen ya no como educación básica, lo asumimos en los 90, sino como educación primaria. En este caso los primeros 3 grados, educación primaria y el curso de preprimario. Y el ministro acentuaba ese tema en su discurso de apertura del año escolar, hablando de 3 ejes. Hablaba de la formación docente, que es clave porque un sistema educativo, la calidad de un sistema educativo está en función de la calidad de sus docentes, eso es aceptado universalmente. El tema curricular, qué y cómo aprenden los niños. Hay evidentemente ya hay un diseño avanzado en el tema de la actualización curricular, que fue por donde yo quise comenzar. Y es importante ahora para vincularlo con el tema de los textos. Y finalmente también habló de la participación de las familias, como corresponsable en la formación de los hijos. De manera que hay un enfoque muy positivo, un enfoque que yo entiendo que no se queda solo en lo que también nos hemos quejado, y es el tema de los insumos, el tema de las aulas, que también es importante. Hoy hemos visto en la prensa algunas escuelas, yo le he dicho al ministro, no se preocupe, este primer mes usted se va a graduar como ministro de Educación, el año escolar comenzará a marchar con cierta regularidad a las 2 o 3 semanas de la apertura, y van a aparecer esas escuelas, que las vea, que la agradezca que la prensa se la saca para que pueda acudir. Evidentemente hubo algún descuido con el tema del mantenimiento, que ya no es culpa del ministro, sino que viene de un proceso previo que debió darse. Y en el caso de Capotillo, barrio 27 de febrero, a mí me tocó el conocer una realidad. Ahí hay más de 100,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y allí conseguir un solar con título o saneado para hacer una escuela siglo XXI es difícil. Yo me pasé 2 años en el barrio 27 de febrero buscando un local. Al final nos plantearon tomar unos terrenos de una empresa que está en el lado de Los Minas, al otro lado del río, pero había que pasar los niños en barcaza. Imagínense ustedes lo que eso implicaba. Entonces ahí hay un problema serio. Son viejas casonas que funcionan como escuela, con tremendos problemas en términos de los servicios cloacales y demás, y que con el solo uso en un año se deterioran inmediatamente. Hay que estar encima de eso. Pero son desafíos que yo entiendo que la voluntad política manifiesta, tanto del gobierno como del ministro, podrá ir resolviendo esos problemas en el interín. Meranio, en ese punto, tú siempre has reivindicado el esfuerzo que se hizo del Ministerio de Educación con los textos integrados y ese hecho de qué y cómo lo van a aprender los muchachos y cómo hay que modificar eso. Y yo creo que todo el país está contento de que ese trabajo hay que hacerlo. Así es. Ahora parece que el presidente y el gobierno, la decisión que tienen sería el camino correcto y se diferenciaría un poco de lo que ustedes hicieron cuando te tocó dirigir el ministerio, en cuanto que lo hicieron de forma unilateral ustedes. Ellos están llamando al Consejo Económico y Social a discutir un gran pacto por la educación, que entre las cosas fundamentales que tienen que discutirse allí es ese qué y cómo. La reforma curricular, discutir el método que vamos a utilizar para formar a los muchachos y llegar a un gran pacto en el que todos estemos de acuerdo. Ahí habrá una diferencia sustancial con lo que ustedes hicieron. Sí, no tanto, Oscar, y yo lo explico en mi libro. Resulta que el presidente Fernández convocó en el año 2005 al Foro por la Excelencia Académica de la Educación Dominicana. Ese Foro por la Excelencia Académica incluía un estudio diagnóstico de clase mundial que lo hicieron países de la Organización para el Desarrollo Económico, los países ricos, que tienen una división muy importante en el campo de la educación, que son los que auspician las pruebas internacionales PISA, y el presidente quiso que tuviésemos un diagnóstico al margen de las veleidades locales, y se hizo y terminó en el 2007. Y las recomendaciones hablaba
de lograr políticas de consenso de todo el sector educativo. No solamente la educación básica y media, sino todo el sector educativo, educación técnico-profesional, educación general y educación superior. Y efectivamente, entre el 2007 y el 2008 se trabajaron en los planes decenales de educación. A mí me correspondió hacerlo desde el Infotet, que dirigía en ese momento. Ligia Amada dirigió el proceso para educación superior y Alejandrina Germán desde la educación básica y general. Pero fue una interesante interacción de los tres sectores con participación de la sociedad civil, del empresariado, de los sindicatos, y se dieron, el producto fueron los planes decenales de educación de los tres sectores. Cuando yo llego a educación en el 2008, yo encuentro el plan de la Secretaría, del Ministerio de Educación, entonces Secretaría de Educación, elaborado, como con 10 grandes políticas. Y yo tomé ese plan decenal de educación, no el que hice en Infotet, sino el que me correspondía en el momento que me designan ministro o secretario de Educación, y trato de operacionalizarlo. Eran 10 grandes declaraciones de intenciones o políticas. Entonces yo elaboro lo que en planificación llaman los programas operativos anuales. Y al mismo tiempo un mesoplan, el plan estratégico de los 4 años, tomando el plan decenal 2008-2018. En junio del 2009, porque yo encontré el año escolar montado, como ha pasado con Amarante Barí, yo convoco a esa sociedad civil, y lo digo en mi libro, digo la fecha. Allí estaba a la sazón César Maranzini, que era presidente de Educa, y fueron todos los sectores, y yo esbocé lo que ya era un consenso. Porque ¿qué es lo que ocurre, Oscar? Este es el país más diagnosticado. Aquí todo está escrito. Y nada más que abrir la gaveta. Nos hemos pasado 30 años diagnosticando y problematizando, pero no ejecutando. Mi gran pecado fue que yo intenté ejecutar. Me fui a las escuelas. ¿A ejecutar qué? A lo que se había logrado por consenso. No significaba eso que ese consenso llegaba a nivel de la especificidad, de la elaboración de un texto. Ya eso es materia de unos especialistas. Pero aún así, yo convoqué y planteé el modelo en el Consejo de Educación el 2 de junio del año 2009, un año antes de la implementación de los textos integrados. Naturalmente, yo creo que es importante el pacto, porque ahí está un sindicato que reivindica, contestatarios, que son fundamentales para garantizar el tiempo de la escuela. Y le he recomendado, y creo que el ministro lo ha asimilado como tal, y ya se anunció. Incluso se me incluye como parte de las personalidades con experiencia. Participaré. Ahora, mucha atención, y tú has sido un crítico muy certero sobre eso. Cuidadito con los conciliábulos que se dan en determinados mecanismos. Porque no es para diagnosticar, el diagnóstico está hecho, es para implementar, es para ejecutar las políticas y consensuarla con los actores de primera línea, los docentes, las familias, el propio sector gubernamental y el sector privado. ¿Y dónde se da el conciliábulo? Pero mucho cuidado, ustedes se recuerdan lo que pasó con la propuesta del pacto fiscal. Mandan a hacer, y que entonces ese consejo, lejos de tomarle la palabra al presidente, lo que habló fue de sancionar a los responsables del hoyo fiscal. Entonces, mucho cuidadito. Yo creo que la convocatoria, el decreto es bastante amplio. No solamente está el Consejo, que es un órgano consultivo. En definitiva, en materia curricular, en materia de contratación y formación de docentes, código napoleónico. Los franceses nunca se han perdido en eso. Es materia del Estado. Y más si se trata de un derecho fundamental como la educación. Voy al tema de los textos porque es muy importante. Yo reservé para este programa. Antes de eso, Melanio, para no irnos de ese punto, que usted habla de conciliábulo, Fred preguntaba qué tipo de conciliábulo, y es bueno recordar. ¿Y dónde es que se da? ¿Dónde se daría? Y Melanio hace el ejercicio de advertir sobre eso, sobre toda la parte de los diagnósticos. De ahí pueden salir 5 o 6 contratos para estudios que van a manos de universidades y ONG. Perfecto. Y están de manera muy manifiesta en la composición de esos organismos. 25 a 16. Y yo digo, está el sector privado y ONG en comparación con el Estado. 25 a 16. 25 a 16 de los 41 miembros del Consejo. Y entonces, y es importante, porque ahí están convocados todos los que de una forma u otra son responsables del desastre educativo que tenemos. Así mismo. Yo soy optimista.